Vamos al libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 19 de la palabra del Señor. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice: anduvieron pues ellas dos hasta llegar, ¿hasta dónde? Hasta Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Muy bien, tomen asiento, por favor. Muchas gracias por permanecer en pie. Muy bien, estamos delante de una historia que este es el mensaje número 11 de estas relaciones que se dan en la Escritura, que hay muchas de ellas que son muy hermosas, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos algunas relaciones que nos llaman más la atención que otras. A veces se hablan de personas como Elías y Eliseo, Pablo y Timoteo, relaciones que fueron muy productivas en lo general. Porque en realidad nuestra vida en Cristo tiene que ser productiva y tenemos también la bendición de bendecir a otros con nuestra vida. O sea, lo que el Señor nos ha dado como una oportunidad también para poder darlo a otros que lo necesitan. Dicho de otra forma, la gente necesita de lo que Dios nos ha dado y nosotros necesitamos de lo que el otro tiene. Nadie tiene todo. Antiguamente, ¿verdad? Veíamos a un profeta como Eliseo, veíamos a un profeta como Elías, veíamos a personas teniendo un gran depósito de Dios sobre ellos, pero en el tiempo de Cristo hacia adelante hay un depósito sobre la iglesia. No es un hombre, es la iglesia. Todos nosotros tenemos una porción de Cristo que bendice la vida de otro. Así que uno tiene que aprender cómo a recibir del otro, como también saberse que tengo algo para dar. Todos tenemos algo para dar. Gracias por su entusiasmo. Todos tenemos algo para dar. Aquí no hay nadie que tenga las manos vacías. Todos tenemos algo para dar. Por lo tanto, uno tiene que aprender a definir lo que tiene y también qué puede recibir del otro. Ahora eso también viene cargado del discernimiento, de aquellas cosas que sabemos que necesitamos y que también se encuentran en otras partes del cuerpo. En este caso, en una iglesia hay muchos dones repartidos. A veces necesitamos la fe de alguien, a veces necesitamos el amor de alguien, a veces necesitamos del abrazo de alguien. A veces incluso algo tan sencillo como ¿cómo estás? Puede cambiar todo. Fíjese que a veces me sorprende, hermanos como ustedes. Hay personas que me han dicho cosas como esta: pastor, usted iba saliendo por el pasillo, se devolvió, me dio un abrazo, y ese día para mí tal vez no fue una cosa muy trascendente, pero para el hermano que lo recibió fue importantísimo. Hace unos días atrás un hermano ahí en el hall me decía: pastor, ¿se acuerda cuando yo estaba con mi familia sentado y usted nos tomó y nos llevó donde otra familia y dijo: mire, saluden a los hermanos que vienen llegando? Yo me recuerdo de eso, pero no, lo que no recuerdo o lo que no supe es qué tan importante había sido para esa persona aquella cosa que se hizo. Entonces hay ciertas cosas que hacemos conscientes o inconscientes que pueden bendecir mucho la vida de otro. Hay cosas que uno también agradece mucho que la gente hace. Abrazos que recibimos, palabras de afirmación o incluso algunas cositas que incluso nos animan a continuar. Todas esas cosas también usted tiene un depósito del Señor. Una de las mentiras más grandes del infierno es hacerle creer a usted que no tiene nada que dar. Lo vuelvo a decir. Una de las mentiras más grandes del infierno es hacerle creer a usted que no tiene nada que dar. Usted tiene mucho que dar.
Y en la medida que nosotros vamos llenándonos del Señor, porque eso tiene que ver con los depósitos del Señor en la vida de la iglesia. Una vez que Cristo entra en su vida, hay un gran depósito de Dios en usted para vertirlo sobre la vida de otros. Ahora hay que aprender a dar las medidas correctas. Nadie puede dar todo. Y también tenemos que saber los tiempos y las cosas que debemos dar. No podemos dar todo. Uno puede ver muchas cosas, pero no puede dar todo. De hecho, uno podría incluso al dar en abundancia estorbar parte de un proceso de Dios en la vida de alguien. Mi hijo, de hecho, espero que no me esté escuchando por ahí, de pronto me pide cosas y estos días me está pidiendo algo muy puntual y yo lo tengo ahí. Mire, yo se lo puedo dar, créame que se lo puedo dar. No es algo tan complejo, pero le digo, no, hijo, tienes que esperar. Y estoy viendo hasta dónde, y todos los días me va a insistir. Me dice, papá, ¿y ahora? No, todavía tiene que esperar un poco más. Y me dice, ¿qué tengo que esperar? Bueno, yo quiero ver a usted en ciertas conductas, pero en realidad, hermano, lo que estoy haciendo, espero que no me esté escuchando, para que no me eche a perder mi plan. Estoy tratando de formar cosas en él. Estoy viendo también su resistencia, su insistencia, su perseverancia. Si es verdad que lo quiere mucho, entonces tendrá que trabajar un poquito más. Es como aquella mujer, no sé si hay alguien acá, pero es como la mujer sirofenicia, ¿se recuerdan? Aquella mujer que gritó desde lejos, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que el Señor no le respondió palabra. Pregunto, ¿tenía algo que decirle al Señor? Claro que sí, pero decidió no responderle palabra, porque quería darnos una lección de fe. Pero para esa lección de fe había que tomar un ejemplo, y ese ejemplo era una mujer llamada la Sirofenicia, que venía de Sirofenicia. Entonces, cuando digo esto es porque a veces Dios ocupa ciertas personas para también ser un ejemplo para nosotros. Luego la Biblia dice que los discípulos estaban aquí y empezó la señora a gritarle a la oreja, a decirle, Señor, ayúdame, mi hija está gravemente atormentada. Y mire, los discípulos ahora intervienen, pero qué triste los discípulos. Mire lo que dicen los discípulos, Señor, concédale el milagro porque da voces tras nosotros. O sea, no dice concédale el milagro porque su hija necesita o porque ella lo necesita, sino porque nos está reventando la oreja. Tremendo los discípulos, ¿verdad? O sea, la intercesión que ellos hacen es por ellos, no por ella. No sé si lo pueden ver. La intercesión que hacen es porque ellos se sienten incómodos, no porque quieren ayudarla. Entonces ellos dicen, Señor, por favor, concédale un milagro que da voces, o sea, está gritando tras nosotros. Y la Biblia dice que el Señor le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, ¿verdad? Pero mientras el Señor le responde a sus discípulos, ella se pone delante del Señor. O sea, gritó de lejos, le gritó en la oreja y ahora se puso delante. Y le dijo, Señor, socórreme. Cuando hablo de este pasaje, en paréntesis de lo que vamos a hablar, hablo de que el Señor a veces toma ciertas lecciones de personas que, sabiendo Él lo que va a hacer, nos muestra también la perseverancia de personas para mostrarnos principios. Puede ser que lo que usted está viviendo es parte de lo que sus hijos tienen que ver en su vida. Ay, lo vuelvo a decir. Puede ser que lo que usted está viviendo es parte de la formación de Dios sobre su vida. No porque Dios no se lo pueda dar, sino que también es parte de la formación. Hay personas que no tienen acceso al proceso, solamente tienen acceso al suceso. Hay gente que ve lo que sucedió, no conoce la historia porque no tienen acceso al proceso, tienen acceso al suceso. Pueden ver lo que sucedió, pero no tienen acceso a todo lo que sucedió. Entonces, en estas relaciones siempre hay algo que podemos dar. El Señor le dio una lección a los discípulos de una gran fe. Le dijo, mujer, grande es tu fe. No lo dijo en otro momento.
Lo dijo ahí: mujer, grande es tu fe. Normalmente el Señor dijo: hombre de poca fe, ¿dónde está la fe? Si tuvieran fe. Pero nunca había dicho esta frase: mujer, grande es tu fe. Nos está mostrando que la fe también tiene mucho que ver con la perseverancia, con el no rendirse, con mantenerse en el lugar creyendo que Dios lo va a hacer. Y para eso enseñó a través de una mujer que recibió, hermanos, a causa de su fe, la liberación de su hija. Pero no solamente ella recibió la liberación, sino que nosotros una lección importantísima de una fe que no se rinde, de que si tenemos una petición debemos mantenernos delante del Señor, porque esa petición puede ser grande, pero más grande es la fe que tenemos en aquello que Dios nos puede dar, confiando en que Dios es bueno y puede abrir puertas. O sea, la necesidad puede ser más grande, pero nunca más grande que la fe. La fe debe ser más grande que la petición. Alguien diga amén, por favor. La fe tiene que ser más grande que la petición. Lo vuelvo a decir, la fe tiene que ser más grande que la petición. Podemos estar viviendo cosas difíciles, pero la fe puede ser más grande. Y esa fe grande se manifiesta en la perseverancia, en mantenernos creyendo que Dios lo va a hacer. Bueno, aquí tenemos la historia de 3 mujeres. Diga conmigo: Noemí, Ruth y Orfa. Ya ustedes la ubican todas, ¿verdad? Pero para los nuevos, la historia en realidad es sencilla, de una mujer llamada Noemí, que se fue de Belén a los campos de Moab. ¿Recuerdan? Los maridos se mueren, los 3 hombres se mueren, y quedan estas 3 señoras viudas: Noemí y sus 2 nueras. Esa es la historia. Y ahora nosotros estamos viendo cómo ellas están regresando, pero una de ellas se queda en el camino. Vamos a ver eso. Escuche bien. Los problemas de Orfa son, vi a Alexi, usted no estaba afuera, hijo. Los problemas de Orfa son no poder identificar a Mara en la vida de Noemí. O sea, Orfa se devuelve a Moab por causa de un consejo que recibió de Noemí. Noemí le dice: vuélvanse a sus dioses, vuélvanse a su pueblo, no tengo nada que darle. Y Orfa dijo: amén, porque no pudo identificar que la que estaba hablando era Mara, era una persona que, a pesar de que era Noemí, estaba amargada. No pudo identificar la voz de quien le hablaba. Recibió un consejo equivocado, y ahí nos detenemos. Míreme, cuídese del consejo que recibe. Ay, lo vuelvo a decir por acá: cuídense del consejo que reciben. Una de las cosas es tener discernimiento para poder oír a alguien y discernir lo que está diciendo. Mire, a alguien le puede dar un consejo, pero cada consejo tiene tiempos, tiene intenciones. Hay consejos que parece que no son malos. Por eso necesitamos discernimiento, porque no se trata solamente si son buenos o malos, se trata de saber si hay algo divino en medio de ese consejo. O sea, no es que sea necesariamente bueno o malo, porque sería eso definirlo sencillo. Hay cosas que vienen ocultas en consejos que en realidad parecen y suenan bien. Para eso necesitamos la guía del Espíritu Santo, para determinar que hay cosas que suenan bien pero están mal. Cuando digo están mal, es que Dios no está en ese asunto. Y la única forma de saberlo no es solamente porque, claro, si a usted le dicen vamos a fumar, vamos a tomar, usted inmediatamente puede decir que no, ¿verdad? Ay, no, nadie me dice que no, santo Dios. Dígame amén, aunque sea eso. Porque son cosas obvias. Pero hay otras cosas que no son tanto y que parece que son buenas, pero en realidad son malas. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos. O sea, el parecer del hombre, el criterio del hombre es uno, pero dice el Señor, su fin es de muerte. Es de separación, es de quiebre. Entonces hay cosas que parece que son buenas porque aparentemente a la vista lo son, pero el Señor dice son malas, son de muerte.
Entonces lo primero que pasó con Orfa, no pudo definir a Mara en la vida de Noemí. El consejo era malo. Quizás en medio de todos los buenos consejos que dio Noemí, este era malo y no lo pudo discernir. Yo creo que Noemí dio muy buenos consejos en un momento. Si usted puede leer la historia completa y el capítulo 2, se va a dar cuenta que el consejo que luego le da a Ruth es muy bueno. Solamente que había que definir en el momento que lo estaba diciendo y el corazón que tenía para decirlo. O sea, quiere decir que Noemí sí daba buenos consejos, solamente que en este momento su corazón estaba contaminado y Orfa no discernió. Silencio en la corte. Entonces, a veces hay personas que no necesariamente son malas, solamente están dañadas. Y créame que a veces lo más peligroso es una persona dañada. Una persona dañada no solamente se daña a sí misma, sino que daña a otros, afecta la vida de otros. Muy bien. Parte importante entonces de la vida del creyente es aprender a discernir la voz que escucha en la temporada que está. Hay cosas que uno tiene que discernir en la medida que entiende la temporada en la que vive. Alguien dígame. Permiso, Jorgito, te voy a dejar solito, pero esta gente necesita que me acerque. Ahí le voy. Aparte tenemos alfombra nueva. Lo otro que le pasó a Orfa fue la incapacidad de poder ver a su cuñada, que se quedó ahí, mire, firme. O sea, Orfa, míreme, abrió los oídos a Noemí, transformada en una Mara amarga, pero no abrió sus ojos a Ruth. O sea, lo que sucedió es que ella estaba clara en lo que Noemí estaba diciendo, pero no estaba viendo lo que Ruth había definido. A veces uno tendrá también que ver la convicción de alguien más. Cuando mis convicciones están tambaleando en algo, en algún área de mi vida, Dios también deja personas para que podamos mirar la convicción que tienen y yo debo tomar una decisión. O sea, Dios genera los escenarios y usted toma las decisiones. No espere siempre que Dios tome la decisión por usted. Lo vuelvo a decir. No espere que siempre Dios tome la decisión por usted, porque la gente luego culpa a Dios por las cosas que recibe o que vive. Pero Dios muestra escenarios, Dios manifiesta, nos conecta con personas, pero Dios no toma decisiones por usted, a menos que sea una orden directa del Señor. Vaya para allá, haga, eso es otra cosa. Pero normalmente en el día a día Dios muestra escenarios, Dios nos pone lugares, Dios pone personas, y uno tiene que tener los ojos abiertos, los oídos abiertos, pero más alineado el corazón al Señor. Cuando una persona tiene su corazón alineado, el Espíritu Santo también da testimonio de aquellas cosas que lo deshonran a Él o que en nosotros pueden ser un peligro. Pero a veces nosotros no vemos venir el peligro, o tal vez si lo vemos no atendemos al peligro que vemos. Como que vamos por la orilla coqueteando con el peligro, caminamos pensando que nada nos va a pasar, sin saber que a veces ahí está el mayor riesgo, hacernos creer que el lugar es seguro. Por eso las decisiones las toma usted y las tomo yo. Si se va a casar, no me venga a preguntar a mí si esa señora es para usted. Yo no voy a vivir con ella. Dígame amén a eso. Usted va a vivir con ella. Ahora, uno puede ver cosas. Les quiero contar una historia. Un día, un hermano llega con su novia, no voy a decir quién, ni me pregunte ni insista. Si me pregunta privado se lo mando por WhatsApp. Llegó el hermano y estábamos recién comenzando, me acuerdo, CFC, hace 12 años atrás. Y llega el hermano y trae a su novia. Y la niña
no quería estar ahí. Y yo me esforcé en predicar un mensaje evangelístico. Y yo la vi llegar, la saludé y ella no me quería saludar. Me saludó de malas ganas. Imagínense a mí que soy tan simpático. Pero ella venía enojada. ¿Sabe por qué venía enojada? Porque la habían traído engañada. Él le dijo que iban a salir a pasear y se la llevó al saloncito que teníamos. Usted sabe quién es. Ya, no, nadie le pregunta a ella, por favor. Y la señora, o sea, la niña llegó enojada, hermano. Y yo no tenía idea de esa historia, hasta hace poco me enteré de esas historias. Y yo todo simpático, y él le predicaba, y yo hablaba del Señor, y predicaba un mensaje evangelístico. Y la niña, hermano, no me recibía nada, estaba así. Y yo ahí, Cristo murió por ti, Cristo murió. Haciendo todo mi esfuerzo evangelístico, tirando la red, el anzuelo, todo, hermano, lo que podía tirar. Contando las historias de mi vida. Nada, no se le conmovió un pelo a la niña. Terminó la reunión, no pasó nada, ni nada, hermanos. Entonces yo me acerco a la persona, me acerco a la persona y le digo, mi hijo no es. Le digo, no es. Ella no es para ti, hijo. No, nada que ver, le dije yo. Nada que ver. No quiere nada con el Señor esa niña. La cosa es que pasó el tiempo. Ella volvió a ir un poquito más animada. Después me enteré de toda la historia. La cosa es que en un momento el Señor me dio la oportunidad de hablar con ella y conocer un poquito más su corazón y entender la razón de por qué estaba así. Cuando entendí la razón, la empecé a conocer, también la empecé a querer. Y de verdad que la quise y la quiero todavía. De hecho ahí es... Y la empecé a amar al punto de que ella también se quebró completamente en aquellas cosas que hasta ese momento la tenían atada, en muchas cosas. Una vida un poquito compleja. Y finalmente ella abrió su corazón, la amé, me amó, parte de la iglesia. Y el día que los casé me recordaba de esa niña que llegó tan mal, pero que el Señor poco a poco con un cincel, pero también con sus manos llenas de amor, la abrazó, la fue sanando, la restauró. Y ver ahora a esa mujer servir al Señor para mí es una alegría, porque quizás en ese momento cuando la vi, varias cosas pasaron. Sinceramente, como estaba en rechazo, no era tal vez adecuado, pero era cosa de tiempo. Había que esperarla, había que amarla. Hay personas que con amor van siendo transformadas en la vida, que no es con golpes. La gente no se transforma con golpes, se transforma con amor. No son los golpes los que transforman nuestra vida, es el amor, un elemento importantísimo de transformación. Creo que eso fue lo que hizo mi Señor con sus discípulos, amarlos y amarlos hasta el fin, dice la Escritura. Y ese amor tan hermoso que el Señor le dio, los comenzó a enamorar. Bueno, así también, en el caso de lo que estamos hablando, de esta mujer llamada Orfa, podía ver a su cuñada, pero la voz de Noemí estaba siendo más imperativa en su voz, en su corazón, al punto que ella toma una decisión y ella se va, porque escuchó a Mara, pero no vio a Ruth, porque no determinó con claridad la decisión que tomó. No tuvo discernimiento ni tampoco leyó la situación. Ahora eso es Orfa, y Orfa, míreme, desaparece de la Escritura. Ahora imagínense lo que significa para Noemí haber dado un mal consejo. Por eso los consejos tienen peso. Cuando uno da un consejo debe cuidar mucho lo que dice, porque hay muchas cosas que a veces uno puede decir y que pueden cambiar la historia para bien, o pueden también cambiar la historia para mal. Alguien díganme. Ahora, ellas han llegado a la entrada de Belén. Eso fue lo que leímos, ¿verdad?
Ayúdenme ustedes, no me dicen amén, Barbarita. Han llegado a la entrada de Belén. Y la escritura dice que en la entrada de Belén toda la ciudad se conmovió. Eso dice la escritura, ¿verdad? Eso dice la escritura, ¿verdad? Que toda la ciudad se conmovió. Dice, a causa de ellas, toda la ciudad se conmovió. O sea, era un evento nacional. Era impactante. ¿Por qué era tan impactante? Déjeme decirle un par de cosas de esto. Esta palabra conmover tiene dos connotaciones. Número uno, se conmueve cuando algo afecta a tu corazón de tristeza, de sentimientos que te generan compasión. Uno se puede conmover con muchas cosas, ¿verdad? Jesús de la gloria. ¿Cierto que uno se puede conmover con muchas cosas? Claro que sí. Y también la palabra conmover, la otra connotación, tiene que ver con el impacto que te genera algo que te sacude. Esa es la palabra conmover, un sacudón a causa de lo que ves. Es como, wow, santo. Esas dos connotaciones. Y yo creo que ambas aplican a esta situación. Una con Orfa y otra con Ruth. La conmoción de ver a Noemí fue algo que de alguna forma sacudió a la gente. Y de ver a Ruth fue que le generó tristeza, o tal vez alegría, o tal vez admiración. Pero eso conmovió a toda una ciudad. Dos mujeres conmovieron, sacudieron a una ciudad. Ellas iban entrando a Belén y la ciudad estaba siendo sacudida. Mírenme por favor. La ciudad estaba siendo sacudida porque algo, míreme, más allá de lo natural, había algo espiritual que estaba entrando en esa ciudad. Era alguien que iba a ser parte importante de la genealogía de nuestro Señor. Estaba siendo la ciudad conmovida porque ambas iban caminando y ambas eran parte de un plan de Dios que conmueven y sacuden una ciudad. Cuando el plan de Dios entra a una ciudad, la ciudad es conmovida a causa del plan de Dios. Los planes de Dios conmueven una ciudad. Los planes de Dios sacuden una tierra. Hay alguien, dígame a eso. Los planes de Dios conmueven una tierra. Hay cosas que por causa de lo que somos, hermano, usted debe decir amén a esto. Usted puede conmover un lugar. A causa de su presencia usted puede conmover un lugar. Porque usted es parte de un plan de Dios. Y cuando entendemos la parte del plan de Dios que somos, las ciudades son sacudidas. Tal vez no es la gente, pero el espíritu, el alma de la ciudad es sacudida. Por eso cuando uno va a una ciudad, cuando usted llega a una ciudad, cuando usted salga de casa, usted sepa, usted tiene una autoridad divina, usted tiene un respaldo divino para conmover. Usted no es, por favor, usted no es cualquier cosa. El diablo le ha hecho creer. Ahí viene la señora, mírenme, ahí viene la señora Noemí toda amargada diciendo no traigo nada. Y la ciudad es conmovida espiritualmente porque lo que ella no sabía es que estaba trayendo a la de nuestro Señor Jesucristo, a la persona que era parte del plan de nuestro Señor Jesucristo. Ella no lo sabía, pero ella era una persona muy importante. Lo que pasa es que ella no puede verlo a causa de lo que ella piensa de sí. Aquello que el diablo te puede hacer creer que tú tienes o que tú eres, o que has perdido, o que no sirves, o que no vas a llegar, o que no das la talla. Y a veces los fracasos que vivimos empiezan a afectar lo que Dios sabe que nosotros somos. Pero toda persona que sabe quién es en Cristo sabe que tiene un peso sabe que tiene un peso en la autoridad del Señor que puede hacer que las cosas sean sacudidas. O sea, cuando usted entra a su trabajo no llega cualquier persona, llega una persona que puede conmover los aires de ese lugar. Por eso cuando entramos a un lugar usted tiene que entrar con la conciencia de quién es.
todo el infierno intentará tratar de hacerle creer que usted no es nada, que usted, bueno, yo soy del montón, yo soy de los 4, paso el curso con un 4, yo soy la persona más baja en la escala de la empresa, yo soy el sueldo más bajo, yo vivo en el lugar más malo, mi autito es el más feo. Hermano, cuando a ti se te engaña, porque esa es una obra del diablo, hacerte creer lo que no eres, o más o menos, pero usted debe tener conciencia de quién es. Usted es un hijo amado por Dios que tiene la autoridad, y el Señor dijo: usted es luz y usted es sal. Usted tiene autoridad del cielo, y cuando usted avanza, las tinieblas tienen que retroceder. Las tinieblas tienen que retroceder porque usted opera en la autoridad de Cristo. Usted no es cualquier cosa, usted es un hijo de Dios. Y cuando sabemos lo que somos, lo que hacemos es que caminamos con entendimiento. Y usted sepa, por favor, le vuelvo a recordar, cuando entre este día a su casa, entre como lo que es un hijo de Dios. Voy a entrar a esta casa, si hay algún demonio tiene que salir. Voy a caminar por estas calles como un hijo de Dios que nos ha hecho creer el infierno. Ay, me va a pasar algo. Santo Dios, hay que irse por la parte de luz. Usted es la luz. No le digo que se exponga tampoco a ver dónde están los malos, no. Pero usted es un hijo de Dios. Y a veces nos comportamos peor que un mundano, creyendo lo que no somos, creyendo que no tenemos nada. Usted es un hijo de Dios, un hombre ungido. A usted lo respaldan ángeles. Yo lo vuelvo a decir, a usted lo respaldan ángeles. Hay una unción angelical, hay respaldo de Dios. Claro que sí. En usted hay un depósito. Usted puede ser, claro que sí, usted puede ser un vaso de barro, y lo somos. La Biblia lo dice, somos vaso de barro. El tema es el depósito. Contenemos un depósito, tenemos a Cristo en nuestro corazón, y por causa de Cristo es tan grande lo que está dentro que el envase se vuelve irrelevante en relación a lo que está afuera. Bueno, hoy día estábamos viendo con mis hijos una no sé, yo creo que usted lo ha visto por ahí, un reels donde había una bolsa plástica con agua. No sé si lo han visto. Yo sé que usted no ven nada de esas cosas, pero había una bolsa plástica con agua y la pusieron en el fuego. La bolsa plástica en el fuego, pero con agua, y eso no se quema. No se quema. Y le ponían fuego y metieron un pescado y cocieron un pescado. Pescado está bien, porque ayer me pensaron: pastor, no son pescados, son peces. Sí sé que son peces, pero yo digo pescado porque me caen bien los pescados. Usted sabe cuántos mensajes la gente. Ayer fui con mi hijo a echarle comidita a los peces. Y le digo: mira estos pescaditos, pero por ternura. Y como 40 mensajes para pastor, son peces. Sí sé que son peces. Yo vendí peces, pescado, vendí todo, hermano. Bueno, la cosa es que usted ponga atención, porque el día, si va alguna vez a estar en el campo o está en un aprieto, se fue a la cordillera, no sabe cómo sobrevivir, le voy a dar la clave. Ponga atención, puede estar muriendo y esta es la clave. Todo por el mismo precio, hermano. Una bolsa plástica, cualquiera, le echa agua, póngala en el fuego. El agua se va a calentar y la bolsa no se quema. No es magia, es ciencia, dicen algunos. El tema es que por causa del depósito, lo que está afuera no se quema. Aunque lo de afuera está expuesto al fuego, no se quema lo de afuera por causa del depósito. Y mientras yo miraba eso, yo decía: esto es mío, Señor. O sea, si a mí me meten en el fuego, no me quemo por causa del depósito. O sea, yo tengo un depósito tan grande como ríos de agua viva, que no importa si me exponen al fuego, no me quemo. El problema es cuando esa misma bolsa está vacía, póngala al fuego, se le va a churrascar. ¿Sí o no? Se le va a quemar absolutamente rápidamente. Pero cuando esa bolsa usted la llena de agua, la pone al fuego, es impresionante, no se quema.
No es la fuerza de la bolsa, es la fuerza del depósito. Y los hijos de Dios somos iguales por causa de la fuerza del depósito. Hay cosas que no nos afectan a nosotros porque tenemos un depósito más grande que nosotros, que aunque pase por las aguas no me voy a negar, aunque pase por el fuego no me voy a quemar, ni la llama arderá en mí. Alguien diga amén a eso. Hermano, yo sé que van a llegar a hacer el experimento. ¿Pero lo ha visto alguien? No, usted, es que nadie me ayuda aquí, Santo Jesús. Usted no lo ha visto, Nuri. Usted lo vio. Usted conoce a la señora, usted ha visto. No, usted un palo blanco aquí. Ya lo vio. Bueno, se lo voy a mandar igual para que lo vuelva a ver. Entonces, eso es a causa de lo que nosotros tenemos, que es Cristo. Hay cosas que van a ser conmovidas. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene un peso. La tarea del infierno es hacerle creer que no lo tiene y que su error es la razón para no tenerlo. Lo que ha perdido le quitó autoridad. Ese es un error. Claro que por supuesto no es que ande pecando para luego decir, bueno, no importa si peco. No es eso, sino que entender el lugar que se nos otorgó en Cristo Jesús. Alguien diga amén, por favor. Entonces, en los 8 minutos que me quedan, mire, ¿qué impactó a la gente en Belén? Primero, el impacto de ver a Noemí con esas marcas de dolor. La gente que la conocía, mire, en Belén había gente que conocía a Noemí y había gente que conocía la historia de Noemí. Lo vuelvo a decir. En Belén había gente que conocía a Noemí y había gente que conocía la historia de Noemí, pero todos conocían a Noemí. Hay quien, por ejemplo, niños que tal vez cuando Noemí salió eran chiquititos y ahora han crecido, pero conocían la historia porque toda la ciudad fue conmovida. ¿Qué conmovía a la ciudad? Número 1, ver a una Noemí que tenía marcas de dolor, muchas marcas de dolor. O sea, uno cuando está con algún dolor, cualquiera que este sea, uno de alguna forma lo expresa. Mire, el dolor sale de alguna forma. Sale porque se queja o sale por el rostro. Si usted se pega los dedos, usted puede decir ¡ay! O puede hacer así. No dijo nada, pero igual lo expresó. O sea, que no me queje no quiere decir que no me duela. Marcas de dolor. Y luego vienen las expresiones de dolor. Cuando alguien queda marcado por el dolor, hay expresiones que empiezan a vivir contigo, conductas que empiezan a vivir contigo, reacciones que empiezan a vivir contigo. Cuando el dolor es constante, es permanente, empieza a ser un dolor crónico, entonces uno tiene que aprender a vivir con ese dolor. Pero ese dolor deja marcas. En el caso de Noemí, venía con marcas importantes. Su rostro, su postura, todo lo que ella caminaba en ese camino a Belén, seguramente la gente la vio y le impactó verla. No era la misma que salió. Cuando salió con esperanza de encontrar algo mejor. Salió con sus hijos y salió con su esposo. Y ahora venía con una nuera. Y estaba tan marcada por el dolor en esa temporada que la gente al verla fue impactada. Le impactó ver esa marca de dolor. Porque el dolor deja marcas, deja registros en nosotros. No solamente a veces en el cuerpo, hasta aquí en la mente. Quien en algún momento se ha quemado, luego pasa lejos del fuego. Quien en un momento ha estado a punto de ahogarse, también tiene cuidados con el agua. Las marcas que quedan en nuestro corazón a causa de las cosas que vivimos son marcas muy importantes que a veces se vuelven inconscientes, pero se manifiestan en la conducta, en aquellas cosas que hacemos. Sabían cómo se fue. La pudieron ver salir, pero no era ni la sombra de lo que regresó. Estaba marcada por el dolor, por la ruina, la amargura. Mire, la amargura es un asunto serio.
La amargura es un asunto muy serio, que cuando gobierna la vida, afecta y echa raíces en el corazón. Y después todo sabe mal. Todas las cosas cambian el sabor. Por eso uno habla de lo amargo. Esto es amargo, dice. Y cuando uno tiene amarga la boca, todas las cosas, no importa lo que te pongas, te sabe amargo. Hay cosas que están contaminadas por la amargura, por el dolor. Hay reacciones que a veces tenemos a causa de esa amargura que ni siquiera somos conscientes que ahí está, pero la expresamos de una u otra forma. La gente se conmovía a causa de la amargura de esa mujer. El rostro expresaba la amargura, el dolor. Entrar otra vez, míreme, ella se puede recordar la vez que salió con sus hijos y su esposo, y ahora entrando por el mismo lugar, pero sintiendo que Dios está en contra de ella y que tiene sus manos vacías y va con una nuera. Entonces ella se siente mal porque está caminando de regreso por el mismo camino que en un momento tuvo esperanza. Noemí. Mal, ¿cierto? Noemí. Mucha gente quizás no la conoció. Pasaron muchos años. Conocía la historia. Noemí era muy conocida. Cuando vemos la historia de Nehemías, vemos que la gente no puede esconder su dolor. Nehemías es un claro ejemplo de que una persona no puede esconder lo que siente. La Biblia dice que cuando Nehemías recibió la noticia de cómo estaba su familia, los muros de Jerusalén, las puertas de la ciudad, dice que lloró, ayunó hasta que volvió a estar en la presencia del rey. Y cuando estuvo en la presencia del rey, míreme, aunque él ayunó, aunque él oró, todavía estaban las marcas de dolor en su corazón. Y ahora le tocaba servir al rey. Y atentos, porque escrito está que él no podía estar con una cara triste delante del rey. Y es más, él dice, nunca estuve triste delante del rey. Pero ahora era diferente, porque había una noticia, había una razón que le había quitado el gozo, y ahora estaba muy triste delante del rey. Y cuando estaba delante del rey, el rey le pregunta y le dice, ¿por qué estás triste? Y dice que él temió, él tembló. Él dice, se dio cuenta el rey. Quizás trató de disimular, trató de hacer las cosas que había que hacer como siempre, pero el dolor no lo podía disimular. Era tan fuerte el dolor en su corazón que en realidad, aunque trató y sabía que delante del rey no se podía estar triste, no lo pudo ocultar. De vez en cuando nos pasa eso. Las cosas que vivimos empieza a gobernar lo que sentimos y luego define lo que hacemos. Hay cosas que no se pueden ocultar. Hay cosas que son. El tema es que a veces nos transformamos en Noemí, que tenemos marcas importantes de dolor, pero simplemente seguimos caminando. No nos detenemos. Nos acostumbramos a caminar con el dolor. Nos acostumbramos a avanzar. Hay que llegar. Y no está mal, porque hay que seguir caminando. Pero también es importante atender a eso, porque eso también en un momento se va a manifestar. A todos nos pasa, a todos, usted también. Seguramente que hemos tratado de ocultar algunas cosas, por ejemplo, sobre nuestros hijos, nuestras preocupaciones. Yo traté de ocultar algunas cosas con mi esposa. Cuando ella me preguntaba, amor, ¿y cómo van las cosas? Bien, bien, bien. Pero ella me decía, no, ella, además de psicóloga, tiene sabiduría, me conoce. Yo, ay, bien, bien, bien. Y ella me decía, amor, pero dígame, no, todo bien, todo bien. Y yo por dentro tratando, hermano, de arreglar las cosas que a veces no se pueden arreglar. Míreme, pero ahí también, pónganme atención a esto, hay que saber dónde vertir lo que yo siento. Hay un momento donde el Señor Jesucristo lleva a sus discípulos al Getsemaní. ¿Se recuerdan? Nadie se recuerda. Aquí, donde el Señor lleva a sus discípulos al Getsemaní, ¿se acuerdan? ¿Cómo estaba el Señor? Dice que angustiado hasta el alma. Pero la Biblia dice que Él dejó a sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, los dejó ahí, y dice que se fue a un tiro de piedra, 45 metros, y allí lloraba el Señor. Ahí lloraba al Padre, ahí le expresaba al Padre lo que le dolía, lo que le afectaba. Y la Biblia dice que daba gritos de dolor delante del Padre, no delante de los discípulos. Entonces,
y volvía donde sus discípulos y le decía: muchachos, levántense, tienen que orar, levántense para que no entren en tentación, levántense. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Oren para que no caigan. Oren, estén orando, no se dejen de orar. Lo estoy mirando, Padre. O sea, acá él expresaba delante del Padre lo que él sentía en su corazón. Y decía: Señor, aleja de mí la copa. Pero en medio de eso, cuando se secaban las lágrimas: Padre, ayúdame. Y dice que los ángeles venían y le confortaban. Decían: vamos, Señor, hay que. Y volvía para acá otra vez. Le decía: los pillé durmiendo, levántense, no se duerman, para que no entren en tentación. Oren. Y ellos estaban ahí todos. Y decía: lo estoy mirando, voy a volver a orar un ratito más. Y aquí se le derretía su corazón de dolor. O sea, una cosa es lo que pasaba con el Padre y otra cosa era lo que pasaba con los discípulos. El Señor nunca expuso esto aquí porque ellos no lo iban a entender o podían intervenir. Era algo que tenía que resolver con el Padre. Hay asuntos que debemos resolver hay cosas donde la gente no puede intervenir y uno tendrá que definir cuáles son los asuntos con la gente y cuáles son los asuntos con el Padre. Hay cosas que tendremos que hablar con el Padre, llorar, reclamar, preguntar, gritar, soltar nuestro sudor como gota de sangre. Pero luego secar las lágrimas y partir donde están los discípulos a animar a la gente. Y mientras, aunque tú te derritas de dolor delante del Padre, míreme por favor, el Padre te dará fortaleza para bendecir a la gente y levantarla de su sueño. Ay, bendito sea el Señor. Mientras usted esté delante del Padre, orando y mostrándole sinceridad y amor al propósito que Él tiene sobre usted, lo que sucederá es que Dios te dará la fuerza para animar a otros que están viviendo, míreme, procesos más fáciles que los suyos. O sea, lo que ellos viven no se compara a lo que el Señor vive. Pero el Padre, donde tú derramas tu corazón, te da fuerzas para animar a aquellos que viven procesos menores. Eso no se trata de decir: oiga, usted, ni van a morir ustedes, yo me voy a... No es eso. Porque estar en la presencia del Padre te da la fuerza, la dirección, la sobriedad para levantar a personas que están en otros procesos. Porque cuando estás con el Padre llena tu vida de una gracia especial para levantarte de donde estás y animar a otros en lo que viven. O sea, el Padre, yo no sé si hay alguien acá, el Padre te conforta para que sigas animando a otros. El Padre te levanta para que sigas animando a otro. A pesar de tu dolor, si estás con el Padre, puedes levantar la vida de otros. Y usted sabe que eso es así. Porque todos nosotros hemos vivido y seguiremos viviendo cientos de procesos. ¿Usted no cree que a veces me toca aconsejar a algunos de ustedes allá adentro? Y hay personas que me dicen: ay, pastores, y yo lo quedo mirando. Pues esto no es nada. Ay, pastores, que se me quebró una uña, ¿qué voy a hacer, pastor? Recién me las hice, mire cómo está. No, nunca ha llegado nadie por una uña, pero digo, es para poner un ejemplo. O cosas que de pronto dice alguien, llega y me dice: pastor, es que no sé, estoy tan complicado, no sé si compramos un BMW, un Mercedes, estoy hasta aquí, no sé qué hacer, si irme a Miami o a París, pastor, ayúdenme. Tampoco han llegado así. Pero digo, hay cosas que son menores, pero es también para que tú no menosprecies la lucha menor, porque mientras tú estás peleando con Goliat, alguien está peleando con los leones. Mientras tú estás peleando con Goliat, alguien está peleando con los osos que tú dejaste. Ya los pasaste, pero siempre habrá un nuevo oso para pelear. Alguien peleará esa batalla. Tú no puedes menospreciar las batallas de nadie. No debemos menospreciar. Lo que sí debemos entender es que el Señor es quien nos ayuda a nosotros, estando con Él, para bendecir la vida de aquellos que están en sus propias batallas. O sea, mire que el Señor
está luchando una batalla. Mire la batalla del Señor, una batalla de eternidad. La batalla del Señor es una batalla de eternidad. Es un asunto de la muerte, es un asunto eterno, es un asunto de 4000 años, es un asunto tremendo, es universal la batalla del Señor. En una copa, en una decisión hay una batalla universal. Pero Él, a pesar de esa gran batalla universal, está despertando. El problema de ellos es el sueño. Pero el Señor viene a ayudarles, a darle propósito, a animarlos en medio de esa batalla, a pesar de que Él está peleando una batalla universal. Yo no sé si lo pueden ver. Él está peleando una batalla eterna. El pecado ha gobernado, la muerte se enseñoreó, y Él está peleando una batalla de cuerpo, donde sabe lo que ha de vivir, sabe lo que ha de pasar, pero aún así tiene el corazón y ama a sus discípulos para decirle: tienen que orar para que ustedes no entren en tentación. El tema: para que ustedes no caigan, para que no sean gobernados por la tentación, para que ustedes puedan estar en pie, para que no caigan. Está preocupado de las caídas de sus discípulos, está preocupado de los tropiezos de sus discípulos. Los está despertando de un sueño mientras Él está peleando una batalla eterna de salvación, de redención. Está despertando a discípulos que se quedan dormidos por el cansancio, por la tristeza, pero está preocupado. Eso es amor, que tú estés con el Padre orando asuntos importantes y todavía tengas amor para aquellos que han caído y levantarlo. Que estés con asuntos graves en tu vida, pero todavía te preocupes de tus hermanos que están en pequeñas batallas, pero para ti son importantes. Eso habla de la obra de Cristo en la vida de su iglesia, que no importa tus batallas, tienes que estar ayudando a tus hermanos. Alguien diga amén a eso. No, yo no sé si puede ver el amor de Cristo. Yo no sé si pueden ver el amor de Cristo. Qué amor tan grande. O sea, es un amor tan grande. Levantarse de su agonía, secarse las gotas de sangre y despertar a sus discípulos pensando en ellos. ¿Qué te hace pensar que el Señor no está preocupado de tus batallas? ¿Qué te hace pensar que el Señor ahora mismo no sabe la batalla que estás peleando? Que estás adormecido, que estás entristecido. ¿Qué te hace pensar? Porque a veces decimos: el Señor está en su trono y bueno, Él allá, yo acá. No, mi amado, el Señor sí está preocupado. Más bien no está preocupado, está dispuesto a ayudarnos. La Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente. Él no nos va a rechazar, porque Él conoce nuestras debilidades. Nos llamó sabiendo mis debilidades, y ahora espera que yo mis debilidades las ponga a sus pies y que le diga: Señor, esto me cuesta. Y el Señor dice: qué bueno que estás poniendo tus debilidades a mis pies, porque Él conoce las debilidades. Solo que a veces retenemos las debilidades, no tratamos las debilidades. Pero el Señor dice: vengan, traigan sus debilidades y ríndalas a mis pies. Y el Señor dice: no va a menospreciar nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ama. Lo vuelvo a decir, parece tan sencillo, pero solo voy a recordar: Dios te ama. Dios nos ama mucho, pero muchísimo. El amor de Dios es tan grande que quizás cualquiera ya nos hubiese desechado, pero el Señor dice: yo no voy a desechar la obra de mis manos. Yo te amo. Sé que estás cansado, que estás agotado, pero te amo. Y si ese amor tan grande cubrió a sus discípulos, ¿qué te hace pensar que no te va a cubrir a ti o a mí? Sabiendo como un hijo. Mire, a veces mi hijo Daniel, que ya está grande, ya se metía, él todavía cree que es un bebé, y se me tira encima y ya pesa como 200 kilos. Y viene como una guaguita a decirme: papá. Y yo digo: no se va a tirar, y se me tira. Porque su hermanito menor se tira y él piensa que también se puede tirar. No tiene conciencia de su grandeza, ya que está pesado. De hecho me aplasta. En la noche se me pone aquí, me dice: todos los días quiere que lo haga dormir. Yo lo hago dormir, me siento bien haciéndolo dormir, pero es grande, yo ya no me lo puedo.
Y a veces en el auto me dice: papá, ¿me puedes llevar? Y yo: ¿cómo lo voy a llevar? No puedo, está muy grande. Yo, si tuviera la fuerza, lo haría. No puedo, ya no me lo puedo. Capaz que Él me lleve a mí. Pero digo eso porque llega un momento donde nosotros debemos saber que el Señor también nos puede cargar. Y yo creo que eso en mi corazón genera ternura al ver a mi hijo queriendo que yo lo cargue, creyendo que yo lo puedo cargar. Yo a veces lo llevo, nos quedamos dormidos en cama, le digo: hijo, apóyate en mí, yo te voy a llevar a tu camita. Lo llevo como puedo, lo acuesto, lo tapo. Y yo pienso lo mismo con Dios. Creo que la paternidad te da eso, de poder saber que a veces un hijo necesita y un padre. La diferencia conmigo y con Dios es que Dios sí me puede cargar. La diferencia es que el Señor sí me puede llevar otra vez a un lugar. Es como Pedro. Mire qué fuerza tuvo el Señor para levantar a Pedro del agua. Dice que tomó de su mano y lo levantó. La fuerza del Señor para levantar a aquel que está hundido. La fuerza del Señor para levantar a aquel que falló. El amor, el poder de Dios. Así que usted puede descansar en el poder del Señor. Él puede cargarte a ti, puede cargar a tus hijos, puede cargar tu problema. Por eso Él dice: echen sus cargas sobre mí, yo se las voy a llevar. Yo se las voy a... Y eso es como decir: no importa la carga, el tamaño, yo se las puedo llevar. El Señor puede llevar nuestras cargas. Y Él, es más, nos quiere ayudar para que no te canses, porque Él te ama. Porque Él te ama. Amén. Póngase en pie y dele un fuerte aplauso al Señor. Póngase en pie y dele un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, 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 fuerte.